Y como contábamos ayer a la mañana, el gobierno oficializó el proyecto de reforma laboral, de modernización laboral, como le llama el gobierno. Ahí está el momento donde el presidente de la Nación firmaba en el aeropuerto metropolitano, el aeroparque, precisamente el proyecto de ley para enviarlo al Senado de la Nación, al Congreso. Ingresó cerca de las 10 de la mañana, ya tiene estado parlamentario, por lo tanto, ya los senadores están preparados como empezar a tratarlo. Se confirmaron varias cosas que el gobierno ya había anunciado, pero se conoció la letra del proyecto, los cambios en las indemnizaciones por despidos. Esto de que, por ejemplo, para calcular un despido, la indemnización, ahora no se va a tomar más en cuenta todo lo que no sea el salario. Ni vacaciones, ni aguinaldo, ni bonos, solamente el salario, y va a ser un promedio, no el sueldo más alto, la base de cálculo, y sí un sueldo por cada año de antigüedad. Y también esta propuesta opcional para las empresas y los trabajadores, siempre y cuando figure en el convenio, de ir hacia un fondo de cese laboral, como el que tiene la UOCRA, en donde si una empresa efectivamente acepta esas condiciones de los trabajadores también, cambia de haber un régimen de indemnizaciones por despido a uno de un fondo de cese. La empresa aporta el 3% de la masa salarial, es inembargable, eso no se puede tocar. Si la empresa, por ejemplo, entra con algún problema con un acreedor, no pueden tomar esa plata para pagarle al acreedor, eso no, de ninguna manera. Y si hay efectivamente un despido, porque hay un cese temporario de actividad, cobra un salario o algo cercano a un salario de ese fondo de cese. Así funciona, de hecho, la UOCRA, y el fondo de cese de la UOCRA en los últimos 2 años funcionó a full, teniendo en cuenta que fue el sector de los trabajadores formales que más cantidad de despidos tuvo en los últimos 2 años. Además, también se confirmó que se toma como medio de pago para el salario las billeteras virtuales. Hoy solamente una cuenta en un banco es el lugar que habilita la ley de contrato de trabajo para que se pague el sueldo. A partir de ahora también se habilitan las billeteras virtuales, que están, por supuesto, aprobadas por el Banco Central. Y esto corre para cualquier trabajador en relación de dependencia y no solo para los trabajadores de aplicaciones que ya actualmente están recibiendo los salarios en billeteras virtuales, pero como funcionan todos como si fuesen autónomos que proveen un servicio y no los reconocen como trabajadores, entonces ahí no se nota el problema, pero hoy hay un desfasaje entre lo que propone la ley y lo que también ocurre. Recordemos que también se crea... Para muchos esto es como decir, no sé de qué me hablan porque yo no tengo ni idea lo que es una hora extra. Yo trabajo y voy, vengo, qué sé yo, porque la mayoría de los trabajadores hoy funcionan como si fuesen autónomos. Los que son bajo convenio se va achicando ese grupo, pero los que están bajo convenio, por ejemplo, ahora se puede crear una suerte de banco de horas extras, en donde si vos trabajaste de más, no necesariamente te la van a tener que pagar esa hora extra, sino que pueden crear un banco de horas en donde si hoy trabajaste 9 horas y tu convenio es de 7, bueno, esas 2 horas que trabajaste de más se pueden descontar de otro día y vas a trabajar 5. ¿No? Y así es como se va a poder compensar para que al empleador no le cueste plata y eventualmente días de mayor exigencia laboral trabajes más, días de menor exigencia laboral trabajes menos. Esto la CGT lo entiende como una pérdida de derecho por parte del trabajador. Y hablando de pérdida de derechos, ahí es donde los sindicatos están poniendo principalmente el ojo, que es lo que se conoce como, por un lado, la ultraactividad, es hasta dónde rige un acuerdo paritario. Los acuerdos paritarios siempre tienen fecha de vencimiento. Entonces se sientan los empleadores con los empleados, se ponen de acuerdo, bueno, las condiciones desde este año, ¿cuáles van a ser? Bueno, me vas a aumentar el sueldo cada 3 meses en función del IPC y además vas a renovar las sillas de los que están en el sector de atención al público y vas a dar un plus por vacaciones de tal. Listo. Si eso se llega al momento de que vence el convenio y no se pusieron de acuerdo para el del año siguiente, el convenio automáticamente se prorroga y sigue funcionando. De modo tal que los derechos adquiridos se mantienen y también se mantienen los derechos que pueden ser ese plus que se había acordado. Lo que establece el proyecto, y es lo que más inquieta a los sindicatos, es que si se cae con la fecha de vencimiento, cae y obliga a las partes a volver a negociar. Y lo que la CGT intuye es que cada vez que se sientan a negociar nuevamente, las posibilidades
del trabajador de recuperar terreno van perdiéndose, sobre todo porque va empeorando el mercado de trabajo. O sea, hay más haciendo la cola para entrar a trabajar por el mismo puesto de los que están en la empresa negociando precisamente sus condiciones. Y eso entienden que empeora las chances en la negociación. Sobre todo porque el mismo proyecto además establece cuál es la prelación de los convenios. Es decir, cuál tiene más relevancia, el nacional, el acuerdo que firman las cámaras nacionales con el sindicato a nivel nacional, como ocurre ahora. El proyecto prevé que lo que va a tener prevalencia es el acuerdo paritario entre empleador y empleado, o sea, a nivel empresa, de modo tal que ahí sí el peso del que está tocando la puerta para querer entrar es mucho mayor que si el convenio se firma a nivel nacional. Y estas son las cosas que ya están generando tensión con los sindicatos. ¿Qué se imagina el gobierno sobre el tratamiento? Bueno, acá hay por ahora algunas novedades. El gobierno se imaginaba que ya ayer iba a empezar el tratamiento en comisión. Eso no ocurrió porque recién ayer a la mañana entró el proyecto al Senado. ¿Cuál es el cronograma que se está previendo? Bueno, la vicepresidenta de la Nación, como presidenta del Senado, convocó para la semana que viene a los presidentes de bloques para una reunión de labor parlamentaria para ponerse de acuerdo para el trabajo con este proyecto. La cita es para el martes recién, para el martes a las 11 de la mañana. Recién ahí se van a poner de acuerdo para la constitución de las comisiones. O sea, no están constituidas, ¿por qué? Porque el miércoles 10 de esta misma semana se renovó ya el Congreso de modo tal que no hay comisiones constituidas, las tienen que constituir. Además, hay bloques nuevos en cuanto a la cantidad de senadores, así que hay que barajar y de nuevo. Y ahí, de hecho, va a ser una novedad porque el senador Luis Juez formó un interbloque, se rompió con el PRO, formó un interbloque con la Libertad Avanza y él un propio monobloque. Ya tiene 21 senadores la Libertad Avanza, 28 tiene el peronismo, de modo tal que entre esos dos bloques se van a llevar la mayor cantidad de senadores que conforman las comisiones y se van a conformar ahora 4. La de presupuesto y Hacienda, porque van a tener que trabajar el presupuesto en los próximos días, sobre todo además porque cada proyecto de ley siempre tiene algo que implica asignación de recursos y que tiene que intervenir la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La de Trabajo y Previsión Social, que va a ser la cabecera de este proyecto y que lo más probable es que esté presidida por Patricia Bullrich. Recordemos, ella tiene un historial en su relación con la CGT. ¿Se acuerdan cuando fue ministra de Trabajo de la Rúa, cuando fue el momento de la renovación del gobierno? Cuando llegó, cuando Moyano le puso el apodo de la piba, ¿se acuerdan? La discusión por la Banelco, que vino después de la Banelco, ¿no? De la reforma laboral, precisamente por este mismo tema, en el año 2001. Bueno, Patricia Bullrich, que en su momento también quería hacer una ley para transparentar los sindicatos y democratizar la elección de los sindicatos. Ahí Patricia Bullrich ha sido un historial en el enfrentamiento con la CGT y quiere ser la cara visible del proyecto del gobierno en el Senado de la Nación. Pero si el martes se constituyen las comisiones, con suerte, el jueves de la semana que viene empezaría el tratamiento en comisión. Y precisamente el jueves 18 es el día que la CGT eligió para marchar al Congreso de la Nación para rechazar este proyecto de ley. Ayer hubo reunión del Consejo Directivo de la CGT, primera reunión desde que se eligieron las nuevas autoridades. Ahí estamos viendo el día en el Estadio de Obras Sanitarias donde se eligió la nueva conducción y de hecho ayer se anunció precisamente por qué se iba a rechazar este proyecto de ley. Entre ellos, el que habló es uno de los integrantes del triunvirato, el nuevo triunvirato, Jorge Sola, secretario general del Sindicato de Seguros. Lo escuchamos ayer precisamente anunciando los motivos de la marcha de la próxima semana del Congreso. Los puntos que allí pretenden llevarse adelante son claramente inconstitucionales y eso va a significar una pelea judicial porque esto directamente será una inconstitucionalidad. Bueno, y ahí Capel está dando una señal adicional sobre cómo se viene hacia adelante, no solamente la protesta en la calle, a la que se va a sumar también la izquierda, sino también a nivel judicial. Ya están identificando algunos capítulos del proyecto que, según entiende la CGT, van en contra de
normas internacionales, convenios internacionales que de hecho la Argentina le ha dado rango constitucional y que este proyecto de ley va en contra de ellos. Así que no solamente va a ser un enfrentamiento en el Parlamento, en la calle, sino también a nivel judicial, como ya ha ocurrido con algunas reformas que encaró el propio gobierno, con el DNU 70, algunas cosas de la ley de bases y también del DNU, que en su momento había modificado las reglas para las protestas, el derecho a huelga. Así que se viene un diciembre con muchísima conflictividad. Bueno, y